Esto es divulgaciontotal.com a través de Cosmic DT, nuestro segundo canal en YouTube. Hoy es 22 de agosto del 2023 y vamos a compartir con ustedes el testimonio de Stephen Digna. Stephen Digna Jr. es otro de los denunciantes presentados por Stephen Greer durante su evento del 12 de junio del 2023 en el club de prensa en Washington, D.C. Bueno, este señor es un ex militar del ejército, quien a propósito también es discapacitado lamentablemente debido a un incidente que ocurrió en el lugar donde trabajaba. Este señor es testigo de un par de eventos que ocurrieron justamente en el campo de entrenamiento en donde él trabajaba. Y esto es en combinación con Raytheon, así como lo escuchan. Raytheon es la compañía de contratista de defensa, ¿no? Compañía aeroespacial que tiene contratos con el gobierno de los Estados Unidos. Al inicio de su testimonio se disculpó porque dijo que debido al daño cerebral que tiene, iba a tener que leer su testimonio y no puede darlo así nada más de memoria. Como es usual, su testimonio empezó diciendo su nombre completo, que es Stephen Michael Digna Jr. Su testimonio es verdadero y exacto hasta donde él conoce o hasta donde él sabe en ese momento, y que además está preparado para dar este testimonio bajo juramento ante el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Stephen Digna es un ex sargento del ejército de los Estados Unidos quien empezó su servicio activo en el año 1999 y sirvió en el ejército hasta el año 2002. Lo asignaron al Centro de Entrenamiento del Ejército W4 o W4, ¿no? Bueno, él dio una identificación mucho más larga. Dijo W4J9 Alfa Alfa. Esto es un centro de entrenamiento del ejército en California y esto está localizado en el desierto de Mojave, dentro de lo que se conoce como el Valle de la Muerte, cerca a Barstow, California. Esto fue durante el año 2000 que lo asignaron ahí, ¿no? Lo asignaron al grupo Compañía Alfa, que es una división de ingeniería de fuego en vivo, ingeniería de combate de fuego en vivo, ¿no? Fuego en vivo le llaman a los campos de entrenamiento donde se entrena con armas y munición de verdad. También estaba asignado a trabajar para los sistemas de apoyo de computadoras y para la administración de las operaciones de ese campo de entrenamiento de fuego en vivo, ¿no? Con civiles también trabajaba. Él actuaba como intermediario entre grupos de operación, equipos de planificadores e inteligencia en el terreno. Trabajaba también con la Fuerza Aérea y con los programas conocidos como Star Wars, que vienen de la época del presidente Ronald Reagan. En julio del año 2001, Stephen estuvo observando una práctica de fuego en vivo, ¿no? Entrenamiento, al nivel de una plataforma de observación que estaba a aproximadamente 3 pisos de alto desde el terreno en el desierto. Y esto lo podemos ver más o menos en esta imagen, ¿no? Es lo que estaba explicando Stephen Digna. Cuando en eso de un momento a otro vio una nave a la distancia que estaba a aproximadamente 200 pies de altura del terreno y además a aproximadamente 172 pies de distancia de donde estaban. Dijo que recuerda con claridad que se parecía a un B-2, uno de estos bombarderos, B-2 Spirit, sobrevolando el campo de entrenamiento. Aquí vemos una imagen de lo que es el bombardero
B-2, también se le conoce como el Stealth Bomber, el bombardero encubierto, ¿no? Y esto es lo que se ve en la imagen gráfica generada por un artista gráfico, ¿no? Bueno, recuerda con claridad que se parecía al bombardero B-2. Al primer vistazo, sus ojos se tuvieron que ajustar a la oscuridad del lugar y vio 7 luces con forma de V. Luego de eso, cerró sus ojos por aproximadamente 30 segundos para ajustarlos a las condiciones de luz. Y en todo el búnker que estaba en ese campo de entrenamiento, donde él estaba en ese momento, tenían en ese preciso instante todas sus luces rojas, o todas sus luces eran de color rojo, debido al ejercicio de fuego en vivo que en ese momento estaban haciendo. El lugar estaba, como se dice en términos militares, estaba caliente, lo cual significa que se estaban haciendo disparos, y cuando se hace entrenamiento con disparos, pues obviamente hay riesgo de vida en todo momento, riesgo de perder la vida, deberíamos decir. Ahora, todo esto se interrumpió por una llamada con un mensaje muy siniestro de uno de los controladores u observadores en el terreno. La llamada decía: cesen fuego, cesen fuego. Habían aproximadamente 20 a 27 equipos de personal militar en el lugar, los cuales estaban entrenando y además estaban tratando de, como siempre, su trabajo, mantener vivos a los soldados mientras hacen sus entrenamientos. Cuando sus ojos se ajustaron a la iluminación del lugar, pudo notar la forma general de la nave. Habían 2 hombres de Raytheon presentes allí, en esa plataforma de observación, con él, ¿no? Steven Digna se puso sus gafas de visión nocturna para echar un mejor vistazo a la nave. Esta parecía generar 7 luces a lo largo de sus alas y por la parte inferior, ¿no? En la panza, como ven en este otro gráfico, que también ha sido recreado por un artista gráfico, ¿no? También notó otra nave más pequeña orientada hacia el lado derecho, como pueden ver aquí en la parte superior derecha, ¿no? Hay otra V o luces con forma de V, ¿no? En formación V. Estaba hacia el lado derecho y a la misma altitud que la primera nave, a aproximadamente 75 pies o 100 yardas de distancia hacia su derecha. La segunda nave era de un color negro azabache, también con forma de V, y apuntaba hacia la primera nave. Esa nave tenía secciones rectangulares separadas equidistantemente, formando el casco o parte externa de la nave. La nave tenía algo así como esferas que se desplegaban desde la parte inferior de la misma nave, ¿no? Y eso es lo que él asumió que parecía estar viendo. Aproximadamente 5 a 6 luces holográficas apuntadas directamente hacia la primera nave. Eso es lo que le parece haber visto. Y debido al hecho que mostraban un color extraño en sus gafas de visión nocturna, dice Steven Digna, que cualquier militar que conozca las gafas de visión nocturna militares, ¿no? Que se usaban alrededor del año 2000, cuando tú estás viendo a través de esas gafas, estas no te muestran colores. Todo lo que ves a través de ellas es color verde, gris o negro. Pero Steven Digna dice que él veía otros colores con sus gafas de visión nocturna en ese momento, y eso no era normal, obviamente. Entonces, en ese momento él supuso que lo que estaba viendo era un holograma siendo proyectado desde la otra nave. Él mismo dice que no lo puede confirmar, sin embargo, eso es lo que pensó en ese instante. Ahora, también Steven Digna dice que quiso lanzarle una pelota de béisbol a esto que parecía una nave, la que estaba más cerca, ¿no? Pero no tenía una a la mano. Solo quería hacerlo para ver si era algo verdaderamente tangible y sólido. Más de una vez deberíamos decir que Steven Digna se disculpó por cometer errores al perderse
leyendo su testimonio, perderse en el documento que estaba leyendo, ¿no? Y culpando de esto al daño cerebral que sufrió durante una explosión en ese mismo campo de entrenamiento en donde trabajaba. Entonces, uno de los dos hombres que estaban en la plataforma de observación con él aparentemente eran empleados de la compañía Raytheon. Notaron las gafas de visión nocturna que Digna se había puesto, lo cual para ellos es algo completamente normal. Ellos saben que los militares tienen eso. Pero en este caso, uno de ellos cambió de estar en una conversación relajada y amena a tener una mirada muy severa y desaprobación y enojo. En ese punto, las dos personas que estaban allí con él entraron al búnker, a la instalación, probablemente, dice Steven, un poco enojados, pensando que él se había pasado de la raya, pero él echó otro vistazo con sus gafas de visión nocturna a la nave. Ahora, este evento, dice Steven Digna, no fue reportado por el simple hecho de que el objeto no era no identificado. Y vuelvo a repetir para que quede claro, como lo repitió el mismo Steven Digna durante su testimonio. Él repitió esta declaración para que quede bien claro para las cámaras. Dijo, esa no era una nave no identificada, es decir, la doble negación. En otras palabras, parece que ciertas personas sabían qué cosa era, sabían de quién era la nave, como dice Steven Digna, ¿no? Esa era una de nuestras aves. Es más, dice Steven Digna que los observadores y controladores del campo de entrenamiento también lo notaron, confirmándolo con mensajes como por radio, ¿no? Como Roger Up, Eyes On, Hands On, es decir, todos mensajes en inglés confirmando que esa era una de nuestras aves, pero además no necesita viento para levantarse. La nave estaba literalmente flotando, estacionada en el aire. Luego, Steven Digna hace un comentario personal, entonces, en el que indica que esta acción de hacer aparecer esa nave allí fue algo verdaderamente peligroso, muy peligroso, porque se apareció sin previo aviso, sin haberse programado. El mismo Steven Digna dice que él no recibió ninguna notificación al respecto. Y su trabajo era mantener comando y control y ser además el intermediario y controlador observador en jefe para el Centro de Comando de Operaciones Tácticas del campo de entrenamiento de guerra en el desierto. Ese es el objetivo de ese campo de entrenamiento, ¿no? Es el campo de entrenamiento para guerra en el desierto más grande del planeta, como dice Steven Digna. Cualquier objeto en movimiento que esté en el terreno o en los cielos de ese desierto supuestamente deberían ser coordinados entre él y otro grupo con el que él trabajaba directamente, ¿no? Personal civil de Raytheon y además con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ahora, como un dato aparte, Digna dijo que él fue el soldado más promovido, o mejor dicho, promovido más rápidamente al puesto de comando en 25 años. Él era encargado de ese control y era el encargado más joven en la historia de ese puesto. Que recibe el título de la voz del desierto. Quien está en ese puesto es la voz del desierto, ¿no? Él tenía total control sobre los entrenamientos, sobre las comunicaciones por radio, podía cortar todas las comunicaciones por radio del área del campo de entrenamiento, ya sea por razones de seguridad o médicas, reportes de seguridad o del clima, cualquier otra cosa que fuera ordenada tanto por él como por sus superiores. Ahora, la segunda parte de su testimonio es interesante también. Aproximadamente de 5 a 7 días después del evento en el búnker, donde vio estas naves con forma de V, ocurrió el siguiente incidente. En la carretera que llevaba a la base,
Su esposa y él ese día habían tomado un tiempo libre para irse a ver películas de cine. Durante la segunda película de cine se salieron del cine porque ya él estaba muy cansado. Había estado trabajando, supervisando el campo de entrenamiento en turnos de 78 horas sin descanso o relevo. Entonces pasaron un lago seco al lado derecho del camino, cuando su espejo retrovisor reflejó una poderosa luz blanca contra sus ojos. Vio esta luz blanca brillante saliendo de uno de los cañones, de los cañones que están pues entre las montañas, ¿no? Desde donde estaban ellos viniendo. Y sobre su hombro izquierdo vio una luz zigzagueante, siguiendo o imitando el camino que él seguía también, y a la misma velocidad. Y de un momento a otro, todo lo que pudo ver fue una luz brillante a través de todas sus ventanas, las ventanas del automóvil. En ese momento exacto, el sistema de dirección del auto, el sistema eléctrico, todo se apagó completamente. Cuando salió del vehículo, él corrió, se apuró hacia el frente del automóvil y había alguien como apuntando una luz hacia ellos. Y bueno, dice él que le gritó varias cosas a esa persona, aunque después no menciona ninguna persona después de esta mención. Eso fue algo curioso. Luego, dice que avanzó hacia la nave a través de un espeso campo de plasma blanco que envolvía la nave, que en un principio la vio como esferoide. Y mientras se acercaba a inspeccionar esa nave, su esposa abrió la puerta del automóvil y también avanzó hacia el frente del automóvil, gritándole Steve, no. En ese momento, dice que su esposa fue inmovilizada. Y además, también dice que notó que había algo así como una luz o un plasma alrededor del cuerpo de su esposa, que la cubría hasta aproximadamente 6 pulgadas alrededor de su cuerpo. En ese momento Steven Digna escuchó una voz femenina en su mente diciéndole que su esposa estaba inmovilizada, en estado de stasis, como se dice en inglés, o en estado de suspensión viviente, ¿no? Algo así, como hibernación. Esto fue un mensaje confirmándole aparentemente a Steven Digna que no le iba a pasar nada. Con el alivio de que su esposa estaba segura, empezó él a acercarse más a la nave para inspeccionarla. La nave y el auto estaban nariz con nariz prácticamente en una formación de 90 grados, que si se viera desde arriba sería como en forma de L, ¿no? Es decir, la nariz del auto apuntaba a la nariz de este objeto, de esta nave. Había un campo de plasma emitiéndose hasta aproximadamente 12 pulgadas alrededor de esa nave. Dentro de ese campo de plasma, la nave parecía de aproximadamente 23 pies o 7 metros de longitud. Él avanzó hacia la nave con su mano extendida, alcanzando a tocarla. Y la nave respondió a su movimiento y le dio un pequeño pero suave shock. Pero lo soportó y se mantuvo de pie, retrocediendo y alejando un poco su mano. El exterior de la nave lucía como si fuera de piedra ónix negra y muy pulida. Volvió a acercarse a la nave y notó que la temperatura era la temperatura de ambiente, no hacía ni calor ni frío. Se acercó más y tocó la nave, esta vez sí la tocó, mientras pasaba su mano sobre la nave, por el lado de la nave, por el costado, y también por el frente de la nave, ¿no? Y sintió que era como de una textura muy suave, tan suave como el vidrio. Sin embargo, cuando volvió a pasar su mano, pero en dirección contraria hacia sí mismo, dice que percibió que era áspera, como la piel del tiburón o como la lengua del gato. Es decir,
áspera o rugosa. Y al hacerlo, dice que vio como algunos como píxeles o puntos salieron de la superficie de la nave. Dice que eran como piezas microscópicas o microvirutas, que es como se le conoce al residuo de cuando uno alisa la madera, ¿no? La viruta son los residuos. Entonces, se veía algo parecido al grafeno, dice. Residuos muy pequeños, como el grafeno o como la magnetita, pero eran nanopartículas muy pequeñas. Y además, al hacerlo, al sentir la rugosidad mientras pasaba su mano en dirección contraria, mientras acercaba su mano hacia sí mismo, dice que sintió como que su cuerpo vibraba, sintió que había una vibración. Esa sensación dice que fue muy intensa, tanto así que percibió como si estuviera él en contacto con una criatura viviente. Además, dijo que al retirar su mano, se vio algo así como una red debajo de la superficie de la nave, que habían colores muy vibrantes saliendo de debajo de la piel o cubierta de la nave. Había como una malla, se veía algo así como una malla estilo panal de abeja, con algo así como un marco a su alrededor. Se veían filamentos fluyendo, lucía como una red neural. Trató de ver si había algún tipo de sistema de transmisión de datos o sistema de computador, algo así como un circuito, pero no vio nada de eso. Mientras acercaba su mano hacia sí, trató de ver a través de esas hermosas luces, dice, que eran de colores rosa, azules y cualquier otro color que se te pueda imaginar del espectro, pero no pudo ver nada a través de eso. Al retirar la mano, trató de presionar o alejar el vehículo, ¿no? Alejándolo de sí mismo, pero este estaba como estacionado, como asegurado en su posición. Era estable. No era como se ve en las películas de Star Wars cuando te subes a alguna nave y esta se mueve. No, esta nave estaba sólidamente fija en su lugar. Luego vio en dirección hacia su codo. Mientras bajaba el rostro, pudo notar a la misma vez que en el cielo, sobre su auto, había algo así como un espejismo, como una silueta, o los espejismos que se ven en el camino cuando hace mucho calor, ¿no? A la distancia. Y a través de ese espejismo vio que las estrellas brillaban primero en línea recta y como en larga distancia la luz de las estrellas se curvaba. La luz curvaba su brillo. Cuando desapareció esa como onda en el cielo, ese como espejismo, las estrellas se fijaron nuevamente en su lugar. En ese momento se dio cuenta que había estado viendo algún tipo de dispositivo o camuflaje sobre una nave muy muy grande que parecía envolver toda el área del desierto en donde él se encontraba. Es decir, parecía que había algo así como una nave nodriza o una nave gigantesca inmensa encima, aparte de la nave pequeña que él estaba viendo y que había tocado, que estaba flotando sobre el terreno del desierto. En ese momento trató de visualizar las dimensiones de esa inmensa nave flotando arriba en el cielo y vio una luz gigante, brillante y blanca flotando en el cielo. Y pudo ver que había algo así como una puerta de hangar abierta. Me imagino que lo que en ese momento vio era algo así como un haz de luz que se estaba proyectando desde la nave nodriza o nave madre, como podríamos decirle. Y me imagino que lo iban a abducir. En ese instante también dice que no se podían ver otras puertas ni ventanas, solo la luz blanca y brillante, y parecía haber algo así como una ventana flotando en el cielo. Algunos quizás podrían decir que era algo así como un portal. A lo lejos la gente podría haber pensado que era un portal, pero Steven Digna dice que él se dio cuenta que era una nave y que tenía una puerta abierta, una puerta de hangar abierta, gigantesca, ¿no? Y había una silueta femenina parada ahí. En ese momento escuchó la misma voz que él sintió
que anteriormente, ¿no? Y que le dijo, se supone que tú no deberías haber visto eso. Y de un momento a otro comenzó a sentir un sonido como de golpes secos. Dice que era como algún tipo de frecuencia de resonancia siendo enviada como pulsos hacia su cuerpo. Y cuando sintió estos pulsos, los pulsos comenzaron a incrementar su velocidad. Cada vez más rápido, se aceleraban. Y dice que se puede ver algo similar en la película Interstellar, dice, cuando el personaje principal cae por un agujero negro. Incluso agregó que en la película se ve algo demasiado similar. A medida que ese pulso resonaba en su cuerpo, sintió que sus células a nivel cuántico, dice, resonaban también. Y pensó que quizás lo estaban poniendo en algo así como un microondas o algo similar. Pero se dio cuenta que empezó a elevarse sobre el suelo. Típicamente es una abducción, ¿no? Su automóvil dice que también empezó a elevarse al igual que él. Y en ese momento su cuerpo se inclinó hacia atrás y pudo ver la panza de la nave, la parte inferior de la inmensa nave que estaba sobre ellos. Ahora, esta nave, dice, tenía algo así como una forma rectangular al medio, como ven aquí, en el centro de este diagrama. Dice que se veía como si fuera una conexión o socket o puerto de conexión eléctrico, ¿no? Se veía como la conexión eléctrica que hay en nuestras paredes, ¿no? Que son agujeros, que le llaman comúnmente un outlet, le dicen en inglés, pero es un toma corriente que tiene agujeros, es decir, la conexión eléctrica de tipo femenino, ¿no? Luego, de un momento a otro, dice, vio que había una luz muy blanca a todo su alrededor y vio un techo sobre él, es decir, aparentemente ya estaba dentro de la nave. Vio un techo sobre él con una luz muy blanca todo a su alrededor y al ver hacia los lados, vio también a su esposa acostada boca arriba en una mesa, que era una mesa más pequeña que la mesa donde él estaba acostado, un poco más baja. Y su esposa tenía todavía la misma expresión, la misma exacta expresión en su rostro de cuando le estuvo gritando que no se acercara a la nave. Aunque su esposa ya no estaba en posición de correr, sino completamente acostada sobre esa mesa. Todo esto ocurrió en fracciones de segundo, dice, ¿no? Al mirar hacia otro lado vio también su vehículo. Vio el lado del pasajero de su vehículo, flotando también, y vio algunas personas en trajes blancos con guantes, máscaras y unos aparatos de respiración. Y estas personas le estaban haciendo algo al vehículo. Exactamente al lado de estas personas había algo así como un extraño estante de color azul que podría fácilmente ser un estante automotriz, ¿no? O para algún otro propósito. En ese momento, el doctor Stephen Greer le habló a Stephen Digna, ¿no? Y le dijo de manera amable y callada que tratara de resumir su experiencia porque estaba tomando bastante tiempo. No se escuchó qué le dijo, pero se notó que esto era lo que le estaba pidiendo a Stephen Digna, quien a propósito le hacía caso mucho a Stephen Greer. Continuando con su testimonio, Stephen Digna dice que después de todo esto vio una persona femenina parada a su lado, que estaba tomando muestras de él. Y esta era una persona femenina, humana, y tenía cabello rojizo y piel muy, muy clara, muy blanca. Luego, al mirar hacia otro lado, pudo ver algo así como una ventana y el desierto también, y se dio cuenta que no estaban en el espacio. Se veía el terreno del desierto. Pudo ver también las formaciones rocosas exactas que existían en ese lugar. Y
una a la distancia también, es decir, las colinas o montañas, ¿no? Todo esto él lo ha podido confirmar incluso con coordenadas de GPS, ya luego de su experiencia, ¿no? Hacia otro lado vio que se abrió una puerta detrás de esta figura o ser femenino, o quizás algo transparente que simulaba ser una puerta, ¿no? Pero se podía ver hacia afuera. Luego también vio que la nave estaba como enlazada a la nave más grande, la nave pequeña estaba como asegurada con la nave más grande, y se dio cuenta de eso al tratar de hacer los diagramas en papel que se utilizaron en esta presentación de su testimonio, ¿no? Y ya en ese momento Steven Greer se puso de pie y lo tuvo que detener porque estaba tomando ya Digna, estaba tomando demasiado tiempo y faltaba todavía el testimonio de dos denunciantes más. Greer agregó que el testimonio de Steven Digna no es un testimonio común de naves extraterrestres o como se cree, ¿no? Comúnmente, sino dijo que él cree que esta nave que describe Steven Digna era una nave de las nuestras, entre comillas, es decir, terrestre, ¿no? Debe haber sido una nave de la compañía Raytheon, la corporación aeroespacial, ¿no? Y de estas naves, dice Steven Greer, que se han estado utilizando en simulaciones de, entre comillas, abducciones. Y en este caso, en el caso de Steven Digna Jr., un hombre que prácticamente se le puede llamar un héroe, dice, muy condecorado, fue básicamente torturado por esa experiencia. Y esto es un crimen que debe ser investigado y llevado rápidamente a la justicia. Debemos agregar también que durante todo su testimonio, Steven Digna se le notaba muy nervioso, suspirando profundamente varias veces, aparentemente en un intento por no quebrarse mientras hablaba. Y en un momento también mencionó incluso que estas experiencias han afectado su relación tanto con su esposa como con su hijo. Y bueno, esto es todo lo que Steven Digna tuvo que decir durante su testimonio. En el próximo video compartiremos el testimonio de D.C. Long del Ejército de Estados Unidos, o D.C. Long, ¿no? Es otro ex militar, que al igual que Digna y otros, como dijo Greer, vieron algo que no deberían haber visto y luego sufrieron represalias, y lamentablemente parece que ese patrón se ha repetido aparentemente muchas veces. Eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio y fuera.